cosas por el estilo, sino lo que voy a hacer es resolver problemas que han venido en exámenes pasados. Hemos escogido tres problemas de diferentes temas para sobre eso desarrollar qué cosas, lo que cada uno de ustedes necesita para poder dar con la respuesta correcta. El primer problema que vamos a desarrollar es el siguiente, la primera pregunta. La voy a leer. ¿Cuándo vino esta pregunta? Permítame un segundo. ¿Cuándo vino esta pregunta? En el examen del 2023, hace 2 años. Entonces la pregunta es la número 19. Para nosotros la número 1. La voy a leer. Dice, si se calculan los descriptivos de una variable cuantitativa y se obtiene que la media es menor que la mediana y que la mediana es menor que la moda, ¿qué aspecto tendrá la representación de la distribución de esta variable? Alternativa A dice asimetría hacia la izquierda. Alternativa B, asimetría hacia la derecha. C, simétrica. O D, una recta. No sé si ustedes quieren, alguien se anima para dar unos comentarios cómo podría abordar este problema. Ahí pueden levantar la manito o escribir en el chat. ¿Alguien tiene idea más o menos cómo poder abordar este problema? Pueden activar sus audios también, tienen una posibilidad. Generalmente los exámenes colocan preguntas medio triquis, ¿no? Medios tendenciosas así, y donde te colocan dos respuestas que son opuestas. Generalmente por allí va la respuesta. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay algunas preguntas que he revisado que ponen un texto enorme, un texto muy grande, y en la última línea está la respuesta que tú tienes que saber para poder desarrollar la pregunta. Como tienen poco tiempo para desarrollarla, lógicamente no se van a demorar tanto tiempo en leer cada pregunta, sino ustedes tienen que enfocarse principalmente en los temas que más dominan y dejar para el final los temas que no tienen tanta seguridad. ¿Alguien se anima para comentar cómo podría resolver esa pregunta? Creo que no, no se preocupen, la vamos a desarrollar. ¿Qué cosa es lo que debo saber para resolver esa pregunta? Las medidas de posición. ¿Qué son medidas de posición? Son llamados también estadísticos, que son una serie de indicadores para determinar la posición de una medida de observaciones. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el Rosner, en Fundamentos de Bioestadística, que es parte de su bibliografía, en las páginas del 6 al 8. Yo me estoy basando en este libro para tomar la teoría necesaria eh, para resolver este problema. ¿Sí? Entonces, la media aritmética, nosotros coloquialmente la podemos llamar como promedio, ¿no? Promedio aritmético, cada uno de nosotros sabe cómo calcular un promedio. También es conocida como media, así, a secas, o media muestral. ¿Por qué les coloco todos esos términos? Porque en los problemas pueden usar cualquiera de estos para referirse a la media aritmética. Es usualmente denotada, es usualmente denotada por X con una raya encima. X raya es la media aritmética. Si yo tengo un conjunto de observaciones, su definición es que la suma de todas las observaciones entre la cantidad de estas me va a dar la media. Es como nosotros calculamos el promedio. Y aquí abajo he colocado la fórmula. La fórmula del promedio es igual a 1 entre n, donde n es el número de observaciones, y todas las observaciones se suman, ¿no? La sumatoria desde el valor 1 hasta n de cada una de las x, que son las observaciones. ¿Por qué estoy colocando la fórmula? Porque he visto que en uno de los exámenes pasados han habido 2 o 3 preguntas en donde le dicen cuál es la fórmula correcta de tal indicador, ¿no? De la media, de la varianza. Entonces es un tema un poco memorista, pero familiarizándose con las fórmulas, yo creo que, bueno, las más conocidas, yo creo que ustedes pueden llegar a responder esa pregunta. Esa es la media aritmética.
Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos las observaciones 2, 3, 5, 7 y 10, n, ¿cuánto es? Tenemos 5 observaciones. N es igual a 5. Acá tenemos la fórmula. El valor de la media va a ser 2 más 3 más 5 más 7 más 10 entre 5. Eso da 27 entre 5, que calculando sale 5.4. Entonces la media aritmética de estas 5 observaciones va a ser 5.4. ¿Qué más debo saber? En la página 9 del mismo libro Rosner tenemos la mediana o mediana muestral. Esta definición es un poquito más compleja y hay dos casos, ¿no? Cuando la cantidad de observaciones es par o cuando la cantidad de observaciones es impar. Entonces, supongamos que hay n observaciones en una muestra. Una muestra es una parte de una población, ¿sí? Es una parte de una población. Si estas observaciones están ordenadas de menor a mayor, entonces la mediana se define como la n más 1 entre 2 ésima observación si n es impar, o el promedio de la n sobre 2 ésima y la n sobre 2 más 1 ésima observación si n es par. Me dicen, Gregory, pero eso para nosotros es chino. No se preocupen que en un ejemplo lo podemos ver. Si nosotros tenemos las observaciones del mismo ejemplo anterior, 2, 3, 5, 7 y 10, n es igual a 5, 5 es un número impar. Entonces yo tengo que usar la observación, que es la n más 1 entre 2 ésima observación, que en este caso es la que ocupa el lugar central. Entonces 5 más 1, 6 entre 2 me da 3, que es la tercera observación. El número 5 sería la mediana, ¿sí? El número 5 sería la mediana. Ya. En términos prácticos, la mediana, si yo aquí trazo, donde está este círculo rojo, la mediana divide en dos partes iguales, 50% cada parte, la cantidad de datos que están a la izquierda de la cantidad de datos que están a la derecha. Es como decir el punto medio que divide en dos partes iguales la muestra, siempre y cuando esta muestra esté ordenada de menor a mayor. Hay algunas oportunidades donde le dan los conjuntos de datos desordenados y los chicos se emocionan y rápidamente resuelven y toman el punto medio y responden así. Pero eso es incorrecto. Lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Muchos se equivocan así. Te pueden colocar 5 observaciones, ¿no? ¿Qué pasa si te colocan, por ejemplo, 10, 2, 7, 3 y 5? Y el 5 lo dejan al final. Entonces el 3 estaría al medio, ya, la mediana es 3 y es incorrecto. La mediana es 5, pero lo primero que tienes que hacer es ordenar los datos. No te olvides, la mediana siempre funciona para datos ordenados de menor a mayor. En cambio, el promedio, no importa si los datos están desordenados, el promedio no se afecta con el orden. En cambio, la mediana sí se afecta si no están ordenados las observaciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Qué más debo saber? En la página 11 del Rosner tenemos la moda. La moda, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es lo que marca la tendencia. Supongamos la moda, ¿no? La moda en ropa es la ropa que actualmente está marcando la tendencia. Si está marcando la tendencia significa que mucha gente la está usando. Entonces la moda, estadísticamente, ¿cómo se define? Es el valor que aparece con más frecuencia entre todas las observaciones en una muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos observaciones 2, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 11 y 15. Entonces allí, ¿cuál es el valor que más se repite? A simple vista hay dos valores que más se repiten. El 5 y el 7. Pero el 5 se repite 3 veces y el 7 solo 2 veces. En este caso, ¿cuál sería la moda? La moda sería 5, porque es el valor que más se repite. Pero Gregory, el 7 también se repite. Se repite, pero se repite en menos cantidad de veces.
Entonces el que se repite con más frecuencia es llamada la moda. ¿Qué pasa si en una muestra, qué pasa si tuviéramos un 7 más y tenemos 3 5 y 3 7? Entonces ese conjunto de datos tiene dos modas, el 5 y el 7, y es llamado bimodal. Y si tiene 3, trimodal. Pero eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el curso de estadística descriptiva eh, con más detalle. En el Rosner, en las páginas del 11 al 12, tenemos la comparación entre la media aritmética y la mediana. Esta parte teórica es un poco densa, pero no se preocupen. No se preocupen porque hay hay alguna manera sencilla de poder enfocar y dar respuesta a las preguntas que se nos puedan hacer referente a esta comparación. La comparación entre la media aritmética y la mediana. Si una distribución está sesgada positivamente o es positivamente asimétrica o asimétrica hacia la derecha, entonces los puntos por encima de la mediana tienden a estar más lejos de la mediana en valor absoluto que los puntos por debajo de la mediana. Gregory, ¿qué es eso? Eso es chino. Es un poco confuso de entender porque están comparando dos medidas de posición. Y la gráfica es tomada del mismo libro, que es la parte de abajo, donde vemos que la curva en la parte izquierda está acampanada y luego se hace plana hacia la derecha. Gregory, ¿se está haciendo plana hacia la derecha? Sí. Y dice que es asimétrica hacia la derecha. Sí. Entonces, si te dicen que es asimétrica hacia la derecha, ¿yo qué tengo que hacer? Veo la curva y por el lado que esté más plano es lo que me va a indicar la tendencia de la asimetría. Si el lado derecho es el que está más plano, entonces esa curva es asimétrica hacia la derecha. No se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa si es sesgada negativamente o negativamente asimétrica o asimétrica hacia la izquierda? Pasa lo contrario. Los puntos por debajo de la mediana tienden a estar más lejos de la mediana en valor absoluto que los puntos por encima de la mediana. Entonces aquí la campana se abulta hacia la derecha y los valores de las observaciones se están aplanando hacia la izquierda. Entonces, si yo veo que los puntos están más planos hacia la izquierda, esa tendencia me va a indicar la asimetría. Significa que esta curva va a ser asimétrica hacia la izquierda porque los puntos más planos de la curva van a estar hacia la izquierda. Esa es la manera más práctica de poder enfocar esto. Porque decir de que es más lejos de la mediana en valor absoluto que los puntos por encima de la mediana, o sea, hasta para un mismo estadístico es difícil acordarse. Por eso es que lo ponen en los libros, para nosotros buscar en el libro qué cosa es. Pero en términos prácticos, viendo la curva, los chicos pueden darse cuenta de que donde está la curva más aplanada es el lugar de tendencia de la asimetría. Si está plana hacia la izquierda, asimétrica hacia la izquierda. Si está plana hacia la derecha, asimétrica hacia la derecha. Entonces vamos con la solución de este primer problema. Aquí yo les muestro una curva simétrica. ¿Por qué les muestro una curva simétrica? Si se dan cuenta, la moda, la media y la mediana coinciden. Supongamos la moda es 5, la media es 5 y la mediana es 5. Cuando las medidas de posición coinciden en un mismo punto, se dice que esa distribución es simétrica. Gráficamente, esta es como una campana para una distribución normal que vamos a desarrollar más adelante en el curso. La campana de Gauss es una distribución simétrica. Si yo trazo una línea imaginaria vertical en el medio que coincida con la media, con la moda y con la mediana, esa recta va a dividir en dos partes iguales como un espejo la curva. La curva va a ser la misma hacia la izquierda y en reflejo va a ser la misma hacia la derecha. Por eso se dice distribución simétrica, porque desde el eje donde está la media se forma una simetría en la curva. Entonces, para que una distribución sea simétrica,
la media, la moda y la mediana tienen que ser la misma. Pero en el problema nos dicen que la media es menor que la mediana. Partiendo de eso ya nos están diciendo la distribución en este caso no es simétrica. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el problema, no se preocupen. Algunos tips. La media se ve afectada por los valores extremos. ¿Cómo es esto? Supongamos que yo tengo un conjunto de datos. 1, 1, 1, 1 y 1. 5 veces 1. ¿Cuál es el promedio? 5 entre 5, 1. 1 es el promedio. Ya. Pero ¿qué pasa si reemplazo un 1 y le coloco un 1000? Voy a tener 1, 1, 1, 1 y 1000. La suma de los datos va a ser 1004. 1004 entre 5 ya es más de 500. ¿Sí? Entonces hace que la media se dispare hacia el extremo superior. Es muy sensible a los valores extremos. Nunca se olviden eso. Te pueden decir, ¿no? ¿Cuál es la medida de posición que es sensible a los valores extremos o que se ve afectada a los valores extremos? Los chicos que tienen que responder es la media. ¿Correcto? La media aritmética, media o media muestral. Ya hemos visto muchas maneras de verlo. Entonces pueden colocar esas respuestas. Supongamos que en el problema les ponen la media. No, alternativa A. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la medida de posición que se ve afectada por los valores extremos? Alternativa A, la media. Alternativa B, la media muestral. Alternativa C, la media aritmética. Alternativa D, todas son correctas. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa D, todas son correctas, porque media, media aritmética y media muestral es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces son conceptos que ustedes con la práctica se van a ir familiarizándose. Si ustedes nunca han visto estadística o lo han visto en los cursos de preparación de su carrera y no se acuerdan mucho, y ahorita están volando, no se preocupen. Mi trabajo es hacerlos aterrizar en la estadística para que dejen de estar volando y poder dar satisfactoriamente el examen de homologación. ¿De acuerdo? Al final no se preocupen, si tienen dudas, preguntas, al final las vamos a responder. La mediana es el valor medio de todos los datos ordenados de menor a mayor, eso ya sabemos, le dije que separa el 50% de los datos menores del 50% de los datos mayores. Y la moda es el valor que más se repite. ¿Qué más debo saber? Una distribución positivamente asimétrica o una distribución negativamente asimétrica. Aquí tenemos una curva que es un poco más amigable de observar que las curvas que colocaron en el libro Rosner. Aquí tenemos que la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Entonces, cuando la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media, es una distribución positivamente asimétrica. O asimetría hacia la derecha. Positivamente asimétrica o asimétrica hacia la derecha es lo mismo, ¿no? Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces, como les había dicho que teníamos que reconocer una curva, si es asimétrica hacia la derecha o hacia la izquierda, veo la parte más aplanada de la curva. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde está? Está hacia la derecha. Y si está hacia la derecha, es una curva asimétrica hacia la derecha. Lo contrario ocurre en la distribución negativamente asimétrica. La parte plana de la curva, no la parte más acampanada, sino la parte plana de la curva está hacia la izquierda. Por lo tanto, es una curva o una distribución negativamente simétrica o asimétrica hacia la izquierda. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos una distribución de frecuencias de las edades de los asistentes a un concierto de K-pop. Entonces, ¿quiénes van a un concierto K-pop? Generalmente el público más joven, ¿no? Adolescentes, jovencitos, incluso niños que son llamados por esa cultura K-pop. Entonces, si yo distribuyo las edades, ¿hacia dónde se van a concentrar estas edades?
Obviamente en un concierto de K-pop no voy a ver una persona de 50, 60, 70 años. De repente va alguna, ¿no? Nosotros no sabemos, depende de los gustos de las personas, pero en su mayoría, ¿quiénes van a estar? Van a estar personas jovencitas, adolescentes o incluso niños. Entonces los valores van a estar situados en el extremo inferior y pocos en el extremo superior, ya que la mayoría de los asistentes serían personas jóvenes. Entonces, si la mayor parte de los asistentes al concierto van a ser jóvenes, quiere decir que en la parte de la curva van a haber, supongamos que la edad que más se repite es 15. Entonces, si van 1000 personas, casi 800 personas van a tener edad de 15 años, por eso la curva se pone como una campanita en la parte menor. Van a haber 800 personas con 15 años. ¿Y por qué se hace plana hacia la derecha? Porque van a haber una que otra de repente. La adolescente no quiere ir sola, va con su abuelita al concierto, la abuelita tiene 80 años, entonces 80 años va a estar por el lado derecho. Y por ese 80 años la curva se va aplanando porque no hay muchos valores por allí, y si se pone plana hacia la derecha, es una curva asimétrica hacia la derecha. Vamos a ver un ejemplo más. Distribución de frecuencias del número de días que un corredor de bienes raíces necesita para vender una casa. Las casas no se venden de la noche a la mañana, ¿no? No es como la comida, el pan, el desayuno, el almuerzo que todos los días tenemos que comer, lo compramos todos los días, entonces la venta de alimentos tiene mayor rotación, se vende más rápido, pero una casa no es que todos los días una persona, se me antoja comprar una casa, voy a comprar esta casa, uy, la casa ya se ve mejor, entonces al día siguiente compro esa casa. No se compra más seguido las casas, entonces el tiempo de compra de una casa es más amplio. Por eso, los valores de días que se demora una persona en vender una casa van a ser altos. De repente se demore 90 días, 100 días, 60 días, tal vez 120 días. Esos valores se van a ir acomodando hacia la derecha. Pero supongamos que viene una persona que tiene mucho dinero, es el día de suerte del corredor de bienes raíces, y le dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la casa más cara que tienes? Esta, ya, te la compro, plan. Y la vendió en un día. Entonces, como la vendió en un día, esa venta va a estar hacia acá a la derecha, porque no todos los días le va a visitar una gente con dinero para querer comprarle una casa. Entonces, hacia la izquierda va a estar ese día que vendió esa casa. Por ese valor, la curva se va aplanando hacia la izquierda porque se demora más días en vender el resto de casas. Como la curva está aplanada hacia la izquierda, yo digo que es una distribución asimétrica hacia la izquierda. Entonces, hasta aquí ya tenemos todo lo necesario para poder responder satisfactoriamente esta pregunta. Vamos a pasar. Vamos a leer nuevamente la pregunta. Se calculan los descriptivos de una variable cuantitativa y se obtiene que la media es menor que la mediana. Ya. La media es menor que la mediana. Aquí en la positivamente simétrica, ¿la media es menor que la mediana? No, la media es mayor. Entonces este caso no es. En la negativamente simétrica, ¿la media es menor que la mediana? Sí. Entonces, si es negativamente simétrica, también es asimétrica hacia la izquierda. Acuérdense, lo negativo está hacia la izquierda, lo positivo hacia la derecha. Asimétrica hacia la izquierda. Entonces, ¿la respuesta cuál va a ser? La letra A. Y justo le ponen en la letra A para que marquen y ya no pierdan tiempo en la B, en la C y la D. Porque hay veces uno, cuando llega una pregunta con alternativas, comienza a utilizar el descarte, ¿no? Esta puede ser, pero esta también. ¿Cuál de las dos puede ser? Teorema de la moneda, lanzo la moneda. Si es cara, es la A. Si es sello, la B. No, así no se resuelve. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar seguros de lo que vamos a marcar. Y como tenemos poco tiempo para desarrollar el examen, nosotros tenemos que estar con seguridad. Con seguridad, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que marcar? Si es asimétrica hacia la izquierda, entonces la media es menor que la mediana. Si es asimétrica hacia la derecha, la media es mayor que la mediana. ¿Sí? La media te va a decir, si es mayor, a la derecha. Si es menor, izquierda.
¿Es simétrica? No, porque la media, la mediana y la moda no coinciden en un mismo punto. ¿Es una recta? No, no es una recta porque no nos han dicho que todos los valores son iguales, ¿no? Si nos hubieran dicho que todos los valores son iguales, entonces sí, necesariamente es una recta, porque va a tomar todos los valores iguales y va a ser una línea recta. Pero no nos dan ese dato, entonces no puede ser una recta. Podría ser o asimétrica hacia la izquierda o asimétrica hacia la derecha. Como ya hemos visto el desarrollo teórico para saber cuál sería la respuesta sería asimétrica hacia la izquierda, la alternativa A. Antes de pasar a la pregunta 2, recuerden que yo estoy enfocando esto, o sea, si no están familiarizados con los términos estadísticos, es primera vez que van a llevar, no se acuerdan, lo ven complicado, no se preocupen que esto durante el curso lo vamos a desarrollar a profundidad. Vamos a tomar problemas de los libros para hacer también la clase práctica, porque lo más probable es que de los mismos libros los profesores tomen las preguntas que van a tomar en el examen de este año. Entonces, si algo no les queda claro, tienen alguna duda, al final podemos responder algunas dudas, pero si aún así consideran que es muy denso, es muy difícil, es complicado, tranquilos que vamos a desarrollar cada tema a profundidad. Cada tema a profundidad para que ustedes se vuelvan no necesariamente expertos, sino que tengan todos los lineamientos necesarios para que puedan dar satisfactoriamente su examen, ¿sí? La pregunta número 2. La pregunta número 2. Una distribución chi cuadrado. Una distribución de probabilidad chi cuadrado es simétrica con respecto al cero, simétrica con respecto a sus grados de libertad, no es simétrico, pero toma valores desde menos infinito hasta más infinito, D, no es simétrico y toma valores de cero hasta más infinito. Entonces, allí, ¿qué cosa es lo que tengo que saber? No sé si alguien se anima a comentar cómo podríamos enfocar este problema. ¿Dónde vino? ¿Cuándo vino? En el examen del año pasado, la pregunta número 22. En el examen del año pasado, la pregunta número 22 fue esta de acá. Nos hablan de la distribución de probabilidad chi cuadrado, a ver si es simétrica o es asimétrica. En función de eso, podemos responder. Si conocemos esa distribución, podemos responder rápidamente. Pero si no la conocemos, pues se las vamos a presentar, no se preocupen. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a querer enfocar este problema? ¿Alguno desea participar? Nancy, Isabela. Ahí está. Hola, no, yo lo que estoy. Uy, cancelar. Ah, hola, ¿me escuchás? Te escuchamos, Nancy. Ah, no, yo lo que estoy viendo ahora que está explicando lo que son los gráficos, que no me lo habían explicado. Yo aprendí, tomé algunas clases y aprendí a sacar la moda, la media, la mediana, pero todo con numeritos, digamos. Esta parte así de gráfica no, de las curvas y eso no me explicaron nada, así que bueno, aquí estoy, entendiendo un poquito. Sí, muy bien, Nancy. ¿Y de la probabilidad chi cuadrado? No, esa sí que no la conozco. Ok, ok, perfecto. Vamos, avancemos entonces. Sí, no se preocupen. Si no la conocen, como les digo, se las presento. ¿Qué debo saber para resolver ese problema? ¿Cómo se distribuye un h cuadrado? Eso donde está, en el Rosner, la página 243. Esta es una distribución, como vemos, es una curva. A ver, a simple vista, pueden responder en el chat, ¿es simétrica o es asimétrica? Según como ustedes ven. ¿Es simétrica o asimétrica? Asimétrica.
Asimétrica, Asimétrica. ¿cierto? Ujú, Muy bien, es asimétrica. Porque es una distribución de cuadrados. A ver, ¿qué cosa es un cuadrado? Un cuadrado es una figura geométrica. Está bien, ese es cuadrado en geometría. Pero cuadrado en álgebra, ¿qué cosa es? O en aritmética. Es un número que lo multiplico por el mismo valor. Por ejemplo, 2. 2 al cuadrado es 4. Luego 3. 3 al cuadrado es 9. Luego 4. 4 al cuadrado es 16. Entonces, conforme voy aumentando el valor de las X, esta va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, siempre el cuadrado va a ser un valor positivo o puede ser un valor negativo el cuadrado. ¿Qué ¿Positivo? opinan ustedes? Siempre positivo. Positivo, siempre va a ser positivo, claro. Un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Por eso es que esa distribución no parte de números negativos, parte desde el número 0, ¿sí? ¿Y hasta dónde va? Puede ir hasta un valor más infinito. ¿Sí? Entonces es una curva asimétrica que toma valores desde 0 hasta más infinito. Ya con eso podemos responder, pero vamos a ver. Vamos a ir descartando una a una las alternativas. No se preocupen. Aquí tenemos la misma distribución. ¿Es simétrica? Ya nos respondieron que no es simétrica, ¿no? Hay dos alternativas que dicen que es simétrica, automáticamente las descartamos, porque esta es una distribución simétrica. ¿Se acuerdan que la puse? Si trazo una línea vertical en el centro, donde coinciden la media, la moda y la mediana, esto funciona como un espejo, es igualito hacia la izquierda y es igualito hacia la derecha. ¿Es simétrica? No es simétrica. ¿Qué valores toma? Va desde 0 hasta más infinito. Ese es el símbolo de infinito, no es que el 8 sea dormido, ese es el símbolo de más infinito. Tip, todo cuadrado es mayor que 0 y es una distribución chi cuadrado. Quiere decir que es una distribución de un valor elevado al cuadrado. Entonces, todo valor elevado al cuadrado es positivo. Entonces, no puede tomar valores negativos. ¿Sí? Siempre un cuadrado toma valores positivos. Por eso le pregunté. Entonces, no necesitan saber mucha profundidad de la distribución chi cuadrado, que los grados de libertad para resolver ese problema. Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el curso con mayor profundidad, porque todo lo vamos a desarrollar, no se preocupen, para que ustedes tengan diferentes herramientas para que puedan solucionar su examen. ¿Qué más? Vamos a responder. La distribución de probabilidad chi cuadrado es A, simétrica con respecto a 0. No, acá está el 0, nos funciona como un espejo. B, simétrica con respecto a su grado de libertad. No. Ya hemos visto que no es simétrica. Entonces la alternativa A y la alternativa B las descartamos. C, no es simétrico. D, no es simétrico. Bien, puede ser la C o puede ser la D. La C dice no es simétrico, pero toma valores desde menos infinito hasta más infinito. ¿Toma valores desde menos infinito? No. ¿Por qué? Porque solamente toma valores positivos, porque es un cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1. Nunca va a tomar valores negativos. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál va a ser? La D. Esta vez la pusieron al último. Entonces, la alternativa D no es simétrico y toma valores desde 0 hasta más infinito. Esa es la respuesta. Solamente necesitábamos saber cómo se distribuye un h cuadrado gráficamente, saber que un cuadrado siempre va a ser mayor que 0, y con eso, descartando alternativas, llegamos a la alternativa la alternativa letra D. No es simétrico y toma valores desde 0 hasta más infinito. Esta pregunta vino en el examen del año pasado. O sea, si la consideran. Entonces, estamos viendo que están considerando gráficamente la distribución de probabilidades. Eso vamos a desarrollar a lo largo de nuestro curso. Y vamos con la pregunta 3. Acá la pregunta 3 se viene un texto bien denso que nosotros tenemos que leer. Hay veces nosotros vemos un texto así, ¿no? De más de 5 líneas
nos desanimamos, ya no queremos leer y pasamos a la pregunta que tiene una línea, y tal vez esa pregunta que tiene una línea es más difícil que esta. Como les dije, estuve viendo y resolviendo preguntas de los exámenes pasados, y había una que tenía un texto como de 7 líneas, y en la última línea estaba la respuesta del problema. Solamente leyendo, ahí está la respuesta y marcabas directamente cuál era la alternativa. Entonces, como es un examen que tiene poco tiempo, no les van a dar problemas que se van a demorar toda la vida en resolver, sino ustedes tienen que encontrarles cuál es el truquito, qué cosa es lo que quieren hacer, o de qué manera me quieren engañar. Me ponen respuestas que son muy parecidas, pero fallan un solo puntito. Eso lo utilizan para engañarles. Pero yo les voy a enseñar a ustedes a no ser engañados, para que no vivan engañados en esta vida. Bueno, al menos desde el lado estadístico. El resto sí no me comprometo, pero por el lado estadístico me comprometo a enseñarles a no vivir engañados estadísticamente, ¿sí? Vamos a resolver la pregunta 3. ¿Cuándo vino esta pregunta 3? Fue la pregunta 30 del examen 2023. Mira, llegas a la pregunta 30 ya cansado, entonces lo menos que quieres es leer un texto grande. Ya no lo voy a leer, mejor no lo resuelvo. Y sin embargo es una pregunta que se puede resolver rápidamente, ¿sí? No se desanimen, no se desanimen. Siempre tienen que tener buen ánimo para resolver. Nos preparamos mucho para un examen que dura poco, y hay veces nos enfrentamos y nos bloqueamos, pero no se bloqueen. Les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes den de la mejor manera este examen. Vamos a leer la pregunta número 3. La siguiente ecuación de regresión se desarrolló a partir de un estudio con 16 diabéticos recién diagnosticados, quienes recibieron fenformina. Bueno, así estaba, no sé si es el término correcto, doctora Carla, pero supongamos que existe la fenformina. Durante el periodo de un año, Y es igual a menos 34 más 0.29x, donde Y es la pérdida de peso en libras del paciente después del tratamiento y X es el peso inicial del paciente en libras. Con base a esta información es posible concluir que, literal A, todos los pacientes pierden como mínimo 34 libras durante el tratamiento. Literal B, la recta de regresión del modelo tiene una pendiente positiva. Literal C, la correlación entre la pérdida de peso y el peso inicial es negativa. Literal D, los pacientes que pesaron menos al inicio pierden más peso. Ya. Si tú no sabes la distribución gráfica de una regresión, que es una recta, tal vez te sea complicado resolver este problema. Pero si tú sabes graficar correctamente una recta, y es una regresión lineal, entonces ahí ya tienes el 50% de la pregunta ganada. El resto es ver las tendencias. ¿Qué pasa cuando tenemos una correlación positiva? ¿Qué pasa cuando tenemos una correlación negativa? ¿Qué pasa cuando la pendiente es positiva? ¿Qué pasa cuando la pendiente es negativa? Ya esos ya son términos más estadísticos. Pero si tú sabes graficar una recta, ya tienes el 50% de la pregunta resuelta. Entonces, no te compliques la vida. ¿No sabes graficar? Yo te voy a enseñar. Si no sabes, yo te enseño, ¿no? Pues ese es mi chamba, ese es mi trabajo. ¿Qué cosa es lo que debo saber? La regresión lineal simple. Página 428 del Rosner. ¿Sí? La regresión lineal simple mide la relación entre una variable independiente y variables dependientes, ¿no? Puede ser una o más variables, y que éstas se guardan una relación lineal. Guardan una relación lineal. ¿Qué cosa es una relación lineal? Cuando aumenta una, la otra puede aumentar, o cuando disminuye una, la otra puede disminuir. Son relaciones lineales. Quiere decir de que si yo aumento este valor, la otra también debe aumentar. Si yo disminuyo este valor, la otra también debe disminuir. Pero que una aumente y la otra aumente, o que una aumente y la otra disminuya, ¿de qué depende? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora para que ustedes puedan resolver este problema. La regresión lineal simple, simple todavía le ponen, ¿no? Así. Ustedes ven así esta gráfica, de repente se pueden asustar, así aparece el libro, y encima el libro está en inglés.
Ese es solamente para darles miedo, no se preocupen. Así el inglés el libro esté en inglés, en chino, en klingon, en no sé, en cualquier idioma, ustedes lo van a poder resolver. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a facilitar los conceptos teóricos de cada tema. No se preocupen. No es necesario que se metan a un curso intensivo de inglés para que puedan leer esos libros. Nosotros les vamos a ayudar en ese sentido. La regresión lineal simple, la recta y es igual a alfa más beta x, es una recta de regresión donde alfa es la intersección y beta es la pendiente de la línea. Es una relación lineal entre y x. ¿Qué cosa es pendiente? ¿Qué cosa es intersección? No se preocupen. Aquí tenemos una gráfica, tenemos una recta de regresión. Ya. No significa que todos los puntos, todos estos puntitos van a pasar por esta recta, sino la regresión, ¿qué cosa es? Es definir una recta de tal manera que los puntos de las observaciones estén más cerca de esta recta. En términos estadísticos, eso lo vamos a desarrollar cuando veamos la regresión lineal, el error muestral entre la observación y el valor estimado tiene que ser la mínima. Entonces, si nosotros conseguimos una recta donde la distancia mínima entre la observación y el estimado sea lo más pequeño posible, yo voy a tener una recta de regresión muy, bueno, el término es acuracidad, o el término sería una estimación más acertada, se podría decir. Si los errores, la distancia entre la observación y el valor estimado es mínimo, yo voy a tener una estimación más certera o una mejor estimación. No se preocupen, eso lo vamos a desarrollar. Para este problema lo necesitamos saber. No. ¿Qué necesitamos saber para este problema? Ya les digo. ¿Cómo graficar una recta? La recta y es igual a alfa más beta x. En este caso nos dan una recta que es menos 34 más 0.29x. Como vivimos en un mundo de tecnología, un mundo donde hay internet, ya hay páginas o hay lugares donde nosotros podemos introducir los datos y tranquilamente nos pueden graficar una recta. Vamos a entrar al siguiente link que he colocado en la diapositiva, que es .symbolab.com y dice calculador gráfico. Le voy a dar clic y va a cargar una página de internet, pero me parece que ustedes no la ven todavía. No se preocupen, voy a compartirles eso. Permítanme un segundo. Sí se vio después. ¿Sí se vio Mm. lo que estaba compartiendo? Salió una imagen abajo. Segundo. Sino que quiero... Yo lo comparto. A ver, Ya está, ya está. No, yo lo voy a compartir, no se preocupen. Screen, voy a compartir el screen. Ahora voy a entrar nuevamente a la diapositiva. Voy a dar clic a este link. Ahí ya pueden ver mi pantalla. sí, Sí. Entonces, aquí tenemos un eje cartesiano. Y aquí, donde está señalado el puntero verde, voy a colocar la ecuación que me han dado en el problema. Menos 34. Perdón. Un segundito que se me desconfiguró el tecladito. Un segundito. Ya. Entonces, vamos a poner menos
34, menos 34, ahí me sale. Menos 34 más 0.29, 0.29. Momento, un poco de delay aquí. Segundito. Menos 34. Menos 34 más 0.29. Ah, está con delay esto. Disculpen. Ya. Menos 34 más 0.29. Voy a cerrar y voy a volver a abrir, sino que sea... Se ha rayado hace un ratito. No se preocupen. Ahora sí. Menos 34. Menos. Ya está. Más 29x. Parece que estoy teniendo un poco de problemas técnicos con la página, ¿ya? Pero como yo sabía que podía ocurrir estas cosas, yo le tomé un screenshot, una captura de pantalla de lo que salía ahí. Si ven aquí en la parte inferior, tenemos y es igual a menos 34 más 0.29x. ¿Sí? Y la gráfica que se muestra es la que está en la línea verde. Ahí esos puntos azules es la intersección. Y allí tenemos una recta que está inclinada hacia la derecha, la parte superior. Ya, la pendiente de la recta, si nosotros vemos una curva que crece hacia la derecha, hacia arriba, nosotros vamos a ver que es una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Un segundito. En este caso, la recta es más 0.29. Más 0.29 es un valor positivo, ¿sí? Más 0.29 es un valor positivo. Si el valor es positivo, el valor que acompaña a la letra X es positivo, entonces la pendiente de la recta será positivo. ¿De acuerdo? Si en lugar de más 0.29 hubiera estado menos 0.29, la recta hubiera sido negativa. A ver, vamos a ver si se solucionó gráficamente esto. ¿Ya? Vamos a verlo aquí. Y Yo lo tengo. Si gusta, lo comparto. igual a menos 34 más 0.5. Sí, porque me está fallando. Mejor compártelo tú. Yo dejo de compartir, Carla, por favor. Y, y es igual a menos Ah, 34. ahora, ¿lo puedes compartir tú? ¿Puedes compartir la pantalla? Ya. Y es igual a menos 34 más 0.29x. No, está bien ahí igual, eso igualito funciona.
menos 34 más 0.29x. Entonces, ahí nos damos cuenta que la pendiente es positiva. Cuando está creciente hacia la derecha es positiva. Pero a ver, Carla, ¿le puedes cambiar, por favor, en lugar de más 0.29, colocarle menos 0.29? ¿Cómo cambia la recta? ¿Se dieron cuenta? Cambió la pendiente hacia abajo. ¿Sí? Cambió hacia abajo. Entonces voy a volver a compartir la pantalla yo. Entonces, si el número que acompaña a x es positivo, la pendiente es positiva. Si el número que acompaña a x es negativo, la pendiente es negativa. Entonces, en función de la pendiente, nosotros vamos a ver la relación. Si una pendiente es positiva, significa que al aumentar el valor de y, el valor de x aumenta. Al disminuir el valor de y va a disminuir. Pero ¿qué pasa si es una pendiente negativa? Cuando la pendiente es negativa, si yo aumento el valor de y, el valor de x va a disminuir. Si yo disminuyo el valor de y, el valor de x va a aumentar. Nunca se olviden eso, pero basta saber que la pendiente de una recta tiene que ser positiva para que los dos aumenten y los dos disminuyan. Pero si la pendiente de la recta es negativa, entonces si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. No se olviden eso. No se olviden eso. Eso es importante. Entonces vamos a resolver el problema. La siguiente ecuación de regresión se desarrolló a partir de un estudio de 16 diabéticos recién diagnosticados, quienes recibieron fenformina durante el periodo de un año. Y es igual a menos 34 más 0.29x, en donde y es la pérdida de peso en libras del paciente después del tratamiento y x es el peso inicial del paciente en libras. Con base a esta información es posible concluir que todos los pacientes pierden como mínimo 34 libras durante el tratamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Todos pierden como mínimo 34 libras durante el tratamiento? ¿Podemos concluir eso? Tenemos una ecuación, ¿no? Y es la pérdida de peso. Menos 34 más 0.29x. Y son 16 diabéticos. Para que todos pierdan como mínimo 34 libras durante el tratamiento, todos los pacientes deben tener el mismo peso inicial para que Y igual me dé 34, ¿cierto? Pero dice como mínimo 34, pueden perder más. Pero para nosotros concluir eso, ¿qué tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que los 16 diabéticos, perdón, para lo que tenemos que saber es el peso de los 16 diabéticos. ¿Lo ponen como dato? No ponen como dato el peso, entonces no podemos concluir qué valores toma. Porque la recta de regresión no es infinita, tiene un valor mínimo, un valor máximo. ¿Sí? Entonces, para yo decir que todos los pacientes pierden como mínimo 34 libras, en primer lugar tendría que tener el peso de los pacientes. Y como no lo tengo, no puedo concluir eso. Por lo tanto, lo descarto. No tenemos los valores del peso inicial. Literal B. ¿La recta de regresión del modelo tiene una pendiente positiva? Sí, ya lo vimos, ¿no? 0.29 es positivo. Si el coeficiente que acompaña a x es positivo, entonces la pendiente de la recta es positiva. Entonces, esta es la respuesta. La recta de regresión del modelo tiene una pendiente positiva. Entonces ya no desarrollamos la C y la D, no, si la vamos a desarrollar, pero en el examen, si ya tienes la respuesta, tú ya no necesitas ver las demás alternativas, ¿cierto? No vas a perder tiempo en eso. No, que yo quiero resolver todo el examen. Ya, bueno, lo resuelves en tu casa, pero durante el examen
¿Ya tiene la respuesta correcta? Pasa a la siguiente pregunta. La correlación entre la pérdida de peso y el peso inicial es negativa. Correlación. ¿Qué cosa es correlación? La correlación mide el grado de asociación entre dos variables. Si es una correlación fuerte o si es una correlación débil. Mientras el valor de la correlación sea más cercano a 1 o a -1, es una correlación fuerte. Pero si los valores son más cercanos a 0, esta correlación va a ser débil. ¿Sí? No se olviden eso. Tranquilos que lo vamos a desarrollar en las clases que tenemos programadas más adelante. ¿Qué es posible concluir? Ahí tenemos gráficas de correlación. Ya miren. Cuando una correlación es negativa, cuando la recta de correlación tiene una pendiente negativa, ¿no? Esta es negativa, esta es negativa, esta es negativa. ¿Sí? El primero dice correlación negativa perfecta, cuando R es -1. Entonces este coeficiente de correlación -1 significa que los datos están casi sobre la recta de regresión. Si la recta es -8, el R es igual a -8, el coeficiente de correlación es -8, quiere decir de que los datos no están sobre la recta, pero están muy cercanos. Una correlación de -8, de -0.8, es una correlación fuerte, ¿sí? Acuérdense lo que les dije, mientras más cercano esté a -1 o a +1, es una correlación fuerte. Generalmente nosotros consideramos una correlación fuerte por encima de 0.75 o por debajo de 0.75. Algunos consideran 0.8, otros consideran -0.8. Y una correlación que es de -0,3, por ejemplo, es débil. Quiere decir que los datos van a estar más dispersos. Y una correlación nula, o sea, quiere decir que las variables no tienen nada que ver, no están asociadas la una con la otra, son independientes. Quiere decir de que los datos van a estar totalmente dispersos, como se muestra aquí en esta gráfica superior derecha. La correlación positiva, débil, si R es 0.2. Cercano a 0, la correlación es débil. Cercano a 1, la correlación es fuerte. R 0.8, R igual a 1, pegada sobre la recta. Esto cuando desarrollemos los temas de regresión lineal simple, cuando desarrollemos correlación entre variables, vamos a profundizar un poco más. Pero esto se los coloqué aquí para resolver las siguientes alternativas, solamente como un dato adicional, porque ya hemos llegado a la respuesta, ¿sí? Entonces, la pendiente es positiva, es decir, presentan correlación positiva. ¿Y qué decía la pregunta? Disculpen, estoy teniendo un poco de problemas técnicos, no se preocupen. Se ve bien ahí. Puede. Ya. Dice, ¿la correlación entre la pérdida de peso y el peso inicial es negativa? No, hemos visto que es positiva porque la pendiente es positiva. Entonces esta alternativa C es incorrecta, ¿cierto? Presentan correlación positiva. Y la última alternativa dice, ¿los pacientes que pesaron menos al inicio pierden más peso? Ya, acá hay una relación inversa, ¿sí? Si pesa más, pierde más peso, porque la pendiente es positiva, ¿sí? Si pesa menos, pierde menos peso. Pero acá dice, el que pesa menos pierde más peso, eso es incorrecto. Para decir que los pacientes que pesaron menos al inicio pierden más peso, la pendiente de la recta tendría que ser negativa. ¿Se acuerdan los que les dije? Si la pendiente es negativa, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Este no es el caso porque la pendiente es positiva, por lo tanto esta alternativa es incorrecta.
Y eso fue. Desarrollamos 3 preguntas de exámenes pasados. Espero que a pesar de los problemas técnicos que tuvimos al final de la clase, les haya quedado un poco más claro. Espero haberles ayudado un poquito a tener un mayor conocimiento en estadística. Y la metodología que nosotros vamos a utilizar va a ser basada en la teoría, bueno, en el temario que les han dejado, también en la teoría que aparece en los libros, y vamos a tomar problemas tipos de exámenes pasados y también problemas de los mismos libros para poder profundizar cada tema con mucho detalle. No sé si ustedes tienen algunas dudas, algunas inquietudes. Voy En- a dejar de compartir mi pantalla. Le doy em, pase a la doctora Carla. con respecto a la última parte, entonces se puede inferir que una correlación negativa entonces es inversamente proporcional y una positiva directamente proporcional. Claro, si lo vemos desde ese punto aritmético, sí. Son Mm, positiva directamente proporcional, negativa inversamente proporcional. Es correcto. ok. Listo. Entonces bueno, muchas gracias, profesor Gregory. La verdad ha sido muy una apertura para estadística, ¿no? Para comprender un poco las bases y también conocer un poco la forma en que ellos preguntan, ¿no? La forma en cómo estructuran el examen y qué tips nos pueden servir. Voy a tener la grabación. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre la clase? ¿O alguna parte que quisieran profundizar un poquito más? Nancy, Isabela, Lea, por ahí, ¿alguna, alguna duda o algún comentario? Por favor, si pueden escribir en el chat. A ver, Nancy. Yo justo estoy con el celular, porque en la compu entonces se me complica bastante. No, yo dudas tengo miles, más allá de que aprendí algunas cosas, pero tengo miles. Porque, por ejemplo, exámenes de anteriores, este profesor que tenía no me enseñó, así que sé algunas cosas, sé hallar algunas cosas, pero por ejemplo, estos gráficos no los hicimos, entonces, pero lo entiendo, lo entiendo. O sea, tengo que agarrar el libro y ponerme y lo entiendo. O sea que, bien. Ujú. Ay, gracias, Isabela. Comenta que es lo que es los tips que se necesitan. Una cosa que estuvimos viendo con respecto a cuando estuvimos preparando el curso es que el mismo estilo de preguntar tramposo se manifiesta en estadística igual. O sea, así como en pacientes que tienen sus trampitas, sus cosas, es el mismo estilo y que cada año varían, o sea, como cada año cambia de universidad, también varían, ¿no? Me lo comentaba el profesor. No sé si nos puede comentar un poquito eso cuando ha visto lo del examen. Sí, el examen, por ejemplo, del año 2023 es muy diferente al examen del 2024. Uno está muy centrado a memorizar fórmulas, lo cual no me parece didáctico porque las fórmulas están en los libros, ¿no? Y si uno quiere aplicar una fórmula, va al libro y ve la fórmula, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, o más que nada ustedes, de acuerdo a su especialidad, necesitan aplicar la estadística, no memorizar la estadística. Entonces, me parece que el examen no está tan bien diseñado como para ustedes, para ustedes, ¿no? Para alguien que va a estudiar estadística o va a estudiar ciencia de datos o ingeniería estadística, o sea, podría ser, pero para un público que tiene una carrera diferente y que utiliza la estadística solamente como una herramienta, yo creo que tiene que estar más orientado a temas prácticos, cómo utilizarlo, como la última pregunta, ¿no? Que habla acerca de pacientes diabéticos, etcétera, ¿no? Y Mm. generalmente yo he asesorado una que otra tesis por ejemplo, a una bióloga, asesoré su tesis y allí hicimos estudios no paramétricos y con muestras y tomamos todo eso, o sea, lo utilizan, la estadística la utilizan, pero, o sea, no necesitas memorizarte una fórmula, o sea, no veo, o sea, si te la memorizas mal, todas son parecidas, solamente fallaba en una letra, entonces, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? O sea, Ujú, mucha, ujú. muy tendenciosas las preguntas. Perdón,
Perdón, pero si por ejemplo te dicen, halle la media, la mediana, ¿qué más? Tenés que saber la fórmula.